Entonces, hoy día tenemos aquí a Viviana Travi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viviana nos dio su tiempo porque está de vacaciones, está de viaje. Entonces, fue un poquito difícil con los horarios, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Viviana, muchas gracias por tu tiempo. Viviana nos trae el tema de socioterapia, tradiciones disciplinares y su vigencia en el presente. Viviana, trabajadora social, magíster en política social, docente, investigadora, ha escrito muchos libros y es una de las pioneras de trabajo social en Argentina, ¿no? ¿Quién no conoce a Viviana? Y bueno, te tenemos aquí, Viviana, y te dejo con tu tema para que nos escuchemos. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme encontrarme con queridas colegas que nos conocemos hace tantos años, de Argentina, como Lili Calvo, María Eugenia, digamos, y otros colegas también, otros que nos hemos conocido virtualmente, pero que de alguna manera compartimos este oficio, esta pasión, ¿no? De manera que, bueno, yo celebro este espacio de encuentro, esta trama que se va tejiendo, que se va armando. Y también celebro el resurgimiento del interés por estos enfoques, por estos enfoques vinculados con la socioterapia, vinculados con el trabajo social clínico en sus diferentes variantes. Quiero aclarar que no es mi campo de especialidad, y algunas cuestiones que tienen que ver con quienes compartimos cierta generación, que en mis primeros años de práctica profesional, hace ya más de 3 décadas, teníamos bastantes prejuicios en relación a todo lo que tuviera algún componente psi, porque justamente en América Latina se había desarrollado una fuerte crítica a todo lo referente a digamos, en función de una crítica no sin razón, en relación a la psicopatologización de las situaciones, de las problemáticas sociales, la psicopatologización y la judicialización de la pobreza, y también a cierta burocratización de los servicios sociales, ¿no? Esta crítica, que vuelvo a insistir, no sin razones, cobró mucho énfasis en América Latina, pero lamentablemente la solución no fue muy feliz, porque en épocas de la reconceptualización, desde mi punto de vista, la reconceptualización, en lugar de tomar las tradiciones disciplinares y recrearlas y repensarlas, lo que hizo fue directamente eliminarlas, proscribirlas, demonizarlas, erradicarlas de la formación profesional. Con lo cual, yo puedo decir cosas políticamente muy incorrectas, pero la reconceptualización, más que reconceptualizar, lo que hizo fue desconceptualizar, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero traer aquí tiene que ver con esto que encontramos como que encontramos en cuanto a lo más genuino, lo más original, lo más disruptivo, ¿no? de nuestras antecesoras, de las obras de nuestras pioneras, que hoy podamos recuperar, ¿no? Y de alguna manera, mi experiencia profesional es de muchos años, de más de 20 años, de trabajo con mujeres en situación de violencia, que comenzó cuando quizás algunos de ustedes ni habían nacido, pero que comenzó a fines de los 80, cuando este problema empieza a emerger. Lo primero que hicimos fue trabajo comunitario, y de hecho el problema aparece en los diagnósticos comunitarios, donde nosotros nos imaginábamos que las problemáticas iban a aparecer vinculadas con la pobreza, con el problema de la vivienda, la falta de empleo, y las mujeres empiezan a traer este tema de la violencia, ¿no? Bueno, muy sintéticamente, nosotros empezamos con un fuerte trabajo comunitario, pero ahí nos damos cuenta que las mujeres no había centros de atención, y aparte tuvimos que formarnos, que capacitarnos con la poca, con
social y las pocas experiencias que habían. Esto nos llevó a conformar los primeros grupos de ayuda mutua, como así le llamamos en su momento. Perdón, creí que me había salido del Zoom. Los primeros grupos de ayuda mutua que combinábamos con entrevistas individuales, de manera que lo grupal era el nexo entre lo individual y lo comunitario. Así que sin ponerle nombre en ese momento, ni socioterapia, ni trabajo social clínico, o trabajo social clínico en su versión más ampliada, más amplia, digamos, de alguna manera esto que hicimos tenía que ver con trabajar con aquellas situaciones de padecimiento social, subjetivo, malestar, dolor, tristeza, crisis, ante situaciones críticas vinculadas con la violencia familiar. Y vuelvo a insistir con el impacto que tuvo el erradicar, digamos, las fuentes, los principios fundamentales del trabajo social en América Latina, porque esto trajo consecuencias muy negativas. Por un lado, se demonizó, se rechazó todo lo que tuviera que ver con lo individual familiar. Por otro lado, digamos, bueno, y este rechazo, generó el reemplazo de lo que eran nuestras tradiciones disciplinares. Quienes abordaban temas de familia tuvieron que correr a buscar algo dentro del enfoque sistémico. Quienes trabajaban con grupos acudieron a la Argentina, tiene una larga tradición, muy importante tradición grupalista, entre ellos Pichón Rivière, y bueno, acudieron a la psicología social, a tal punto que en muchas carreras de trabajo social, cuando se enseña grupos, se enseña psicología social, no se enseña trabajo social con grupos, no se estudia a Gisela Konopka, a Gladys Rill, a Grace Coyle, sino que se estudia psicología social. Y en los abordajes comunitarios, bueno, se apeló a la educación popular y a Paulo Freire y demás. Todos autores con los que yo tengo amplias coincidencias, pero lamentablemente no hablan del trabajo social y desde el trabajo social. En este sentido, esto tuvo un fuerte impacto desde mi punto de vista con respecto al tema de la identidad, con respecto a la pérdida del estatus profesional, la pérdida de espacios. He leído diversas investigaciones, ahora unas muy interesantes que hicieron unas colegas en Colombia, y esto es algo que se repite de espacios y lugares que se habían conquistado desde el trabajo social, luego se fueron perdiendo, ¿no? De manera que, y el problema no tiene que ver con la incorporación de otros marcos referenciales, con la incorporación de las teorías gestálticas, sistémicas, psicoanalíticas o de la psicología social. El problema no es ese, el problema es cuando no se resignifican, cuando no se hace una apropiación consciente en relación a qué es lo que esta teoría le aporta, como por ejemplo cuando Hamilton explica con enorme cantidad de fundamentos cómo la psicología del yo aparece como un elemento, como un complemento para pensar y analizar algunas cuestiones que no estaban presentes en la obra de su amiga y maestra Mary Richmond, cuando Teresa Russell nos habla de cómo el psicoanálisis aporta para pensar cuestiones vinculadas con el insight y cuestiones que hacen a la entrevista, ¿no? O Ana María Campanini, o las colegas que han tomado digamos, el enfoque sistémico, gestáltico y demás, pero siempre sin perder de vista que lo que hacemos es trabajo social. Y como es trabajo social, tiene que cumplir con todos los requisitos, con los principios, con los medios, con los procedimientos, con los principios éticos del trabajo social. Entonces, si me permiten, no tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla. Quería compartir con ustedes. ¿Me podrían habilitar para compartir pantalla, por favor? Sí, a ver, un ratito. Entonces, la idea es repensar de alguna manera la relación entre... gracias. Ya está habilitada.
Em, ¿Cuál es la relación entonces que nosotros encontramos entre lo que son las tradiciones disciplinares con la construcción de la identidad, la memoria y la historia? Digamos, hay una relación intrínseca entre cómo los trabajadores sociales nos ubicamos en las instituciones. Más temprano se hablaba de si éramos auxiliares o no, de cómo en determinados campos todavía no tenemos un lugar de valorización. Esto tiene que ver con la identidad. Y la identidad se construye con memoria y se construye conociendo la historia. Por eso me interesaba tomar este tema de las tradiciones disciplinares, y entendemos por tradiciones disciplinares justamente este conjunto de principios, de teorías, de métodos, de práctica que definen una disciplina, ya sea académica, científica o artística, ¿no? Estos principios, teorías, métodos, prácticas se fueron estableciendo a lo largo del tiempo, se van actualizando, se van recreando, se van transmitiendo a través de la formación académica, la investigación, la práctica de la comunidad académica. Mary Richmond es muy consciente cuando escribe el diagnóstico social del carácter preliminar de su estudio, y ella nos aclara que cada generación de trabajadores sociales lo va a ampliar, lo va a mejorar. Sin embargo, como decía, esta transmisión se vio cortada, se vio interrumpida justamente por la negación, por la crítica, y muchas veces la crítica absolutamente ideologizada, porque son muy difíciles de conseguir los textos originales en inglés, o al menos en los años, fin de los años 80, cuando empieza a emerger, 70, 80, cuando empieza a emerger esta tremenda, digamos, descalificación. Yo creo que quienes han criticado enormemente el diagnóstico social o algunas de las obras jamás las leyeron en su lengua original ni en ninguna otra, ¿no? Con lo cual hay procesos de ruptura justamente en los procesos de transmisión. Y también, si las tradiciones disciplinares son justamente las que guían, las que orientan, las que dan sentido, cuando esto se corta, lo que hacemos es, sinceramente, perder la brújula, perder el sentido, ¿no? Las tradiciones también nos ayudan y contribuyen a mantener la coherencia y la continuidad, ¿no? A medida que nuevos conocimientos y avances se van incorporando a un cuerpo ya existente de saberes. Como les decía, Hamilton escribe Teoría y Práctica del Trabajo Social de Casos en 1940 y lo actualiza en 1950, porque ella dice, en estos 10 últimos años terminó la guerra, se empieza a desarrollar el estado de bienestar, hoy los servicios sociales son derechos, pero además hubo enormes avances en las ciencias sociales y en el mundo de la psicología. Y ella en 10 años actualiza su libro, pero no deja de pensar en términos de trabajo social, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante el tema de que una tradición no es algo escrito en piedra, no es algo que no se pueda modificar. Sí se puede revisar, se puede recrear, e incluso podemos hoy decir que hay elementos o ideas de Mary Richmond, de Hamilton, de Perman, con las que no acordamos y no pasa nada, ¿no? El problema es negar su existencia o hacer un análisis, si se le puede llamar análisis ideologizado, sin ningún trabajo serio respecto de las fuentes, ¿no? Ahora, dentro de cada tradición, por supuesto, hay figuras predominantes, hay teorías fundamentales, ¿no?, que justamente caracterizan este campo. Pero como decía, no son estáticas, deben recrearse permanentemente, deben interpelarse permanentemente, ¿no? Pero son esenciales para mantener la identidad, la integridad de una disciplina, y son fundamentales para mantener un marco de referencia sólido para transmitir de generación en generación. Es lo que Walter Benjamin relata con tan hermosa esa frase cuando habla de los lazos secretos entre las generaciones, ¿no? Eso que está en nuestro ADN, ¿no? Entonces yo considero que la evocación de estas pioneras del trabajo social es un necesario acto instituyente de nuestra memoria histórica y nuestra memoria colectiva, porque como dice bien Paul Ricoeur, así como hay políticas de memoria, también hay políticas de olvido, y el trabajo social intencionadamente erradicó de la formación profesional a estas pioneras, ¿no? Entonces, hoy en el siglo XXI nos proponemos esto de que nos preguntamos qué significa en todo caso recuperar, resignificar y reconceptualizar nuestra especificidad, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que tenemos de genuino, de original, de disruptivo y de crítico? ¿Y qué es lo que
caso, ¿no? Que es aquello que nos distingue y que nos permite ir al encuentro y a la complementariedad con otros profesionales, con otras disciplinas y con otros saberes no necesariamente académicos, ¿no? Entonces, algo específico es algo que es único, es algo que nos distingue, es algo donde podemos identificar rasgos distintivos. Y algunas de estas marcas distintivas vinculadas que hacen a nuestra especificidad, tiene que ver que el trabajo social trabaja en relación fundamentalmente, en relación con las personas. No trabajamos con problemas, trabajamos con personas, no trabajamos con las manifestaciones de la cuestión social, como dicen en algunos textos, sino trabajamos con las personas que padecen algunas de esas consecuencias de la cuestión social. Trabajamos con sujetos individuales y colectivos concebidos como capaces, como activos, en todo el proceso de intervención, en el abordaje de situaciones problemáticas, de crisis, de conflicto, que implican un padecimiento subjetivo social, que requieren de un saber y un saber hacer específico y especializado, porque muchos de ustedes aquí tienen y comparten la especialización en terapia familiar, en trabajo social clínico, en socioterapia, en mi caso, en el abordaje de la violencia familiar, y siempre tiene una intencionalidad interventiva. Recién escuchábamos a la compañera que hablaba del peritaje. Muchas veces los colegas dicen, yo no hago intervención, lo que hago son informes para el juez. Queridos compañeros, eso es intervención, ¿no? El informe no sale de un zapallo, como decimos en Argentina, no sale de un repollo. Un informe social es producto de una intervención, y la intervención siempre el trabajo social tiene que apuntar, tiene que tener, como diría Mary Richmond, el omnipresente objetivo de la intervención transformadora, ¿no? Y esta intencionalidad interventiva tiene que ver con esta relación indisoluble entre saber hacer, conocer, intervenir y transformar, con las múltiples formas de abordaje, ya sean asistenciales, preventivas, promocionales, socioeducativas. Y lo que nos caracteriza, como diría Mary Richmond, es la particular combinación de todo esto, ¿no? Cuando ella nos dice que la comprensión y la acción se interpenetran continuamente, de manera que conocer e intervenir forman un todo, son parte de un solo proceso. Y aquí justamente eso es lo que nos caracteriza, ¿no? No me quiero extender porque veo que el tiempo corre muy rápido, pero bueno, el trabajo social como profesión, no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias sociales y humanas, digamos, combina los elementos que provienen del contexto, del ambiente, con los aspectos subjetivos, personales, emocionales, y es en esta intersección donde justamente está su intervención. A mí me preocupa enormemente que en los últimos años en Argentina, he revisado muchos planes de estudio, asignaturas, hay planes de estudio que ni siquiera tienen asignaturas vinculadas con la salud mental. O sea que toda esta dimensión está, digamos, prácticamente eliminada, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con la relación entre especificidad y especialidad. Y esto lo tomo porque también los colegas que se inscriben en la corriente que se autodenomina histórico-crítica, reniegan absolutamente de la cuestión de la especificidad, ¿no? Porque consideran que esto es una perspectiva fragmentadora de lo social, positivista y demás. Sin embargo, digamos, la especificidad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con pensar las intervenciones como procesos dinámicos, donde decíamos se conjugan y se integran dinámicamente conocimiento y acción. Tiene que ver con unos fundamentos teóricos, éticos, filosóficos, políticos, que son propios. Tienen que ver con un particular vínculo profesional que establecemos en relación y con las personas, y tiene que ver con procesos, con procedimientos, técnicas e instrumentos que quizás no son absolutamente propios del campo profesional, como la entrevista, que la compartimos con otras profesiones, pero sí la forma de pensar y de encarar la entrevista en trabajo social es diferente a otras. Y desde esta especificidad podemos desarrollar especialidades como la de la terapia familiar o como el trabajo social clínico o cual sea, que compartimos con otras profesiones, que compartimos con otros profesionales justamente para el abordaje de problemáticas específicas que requieren de una comprensión teórica y una intervención eficaz.
Entre estas especialidades podemos encontrar la socioterapia, la terapia social, el trabajo social clínico, que no me voy a meter en eso porque aquí hay expertos en el tema, pero sí me interesa este viejo cuadrito que elaboró hace ya unos años María Teresa Zamanillo, ¿no? De cuáles eran las principales teorías que habían abonado y que había el trabajo social, digamos, no estoy absolutamente en desacuerdo con lo que los colegas plantean, que el trabajo social, como dice José Pablo Neto, tomó acríticamente una cantidad de autores sin sentido y en forma totalmente ecléctica, sin ninguna lógica, sin ninguna coherencia. Podemos estar de acuerdo o no, pero el trabajo social en sus orígenes en Inglaterra está imbuida de lo que es el socialismo cristiano, el romanticismo filosófico. En Estados Unidos está totalmente en diálogo, influenciada y en diálogo directo con el interaccionismo simbólico, con el pragmatismo filosófico, de manera que no acuerdo con esta idea que el trabajo social toma críticamente, digamos, las teorías sin poder construir nada propio. Pero sí me parece importante que en una concepción integral del abordaje de las problemáticas complejas, sociales complejas, digamos, estos marcos teóricos permiten justamente dar cuenta de los procesos de interacción social, de los procesos que tienen que ver con lo subjetivo, de lo estructural y lo relacional. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué rupturas, qué continuidad, cómo dialogan hoy nuestras pioneras, ¿no? ¿Cómo dialogan hoy nuestras tradiciones disciplinares con los transfeminismos, con las epistemologías decoloniales, con lo que hoy se denomina el giro afectivo, el poshumanismo, el neopragmatismo? Digamos, yo creo que estos son los desafíos que hoy tenemos que hacer justamente para no caer en esta idea de que las tradiciones son algo muerto, son algo intocable. Justamente de lo que se trata es de recrearlas. Y en este sentido, digamos, tenemos autores muy interesantes que nos permiten pensar en rupturas y continuidades de autores clásicos de la ciencia social, de la filosofía, de la política, ¿no? Que nosotros hoy encontramos infinidad de coincidencias con los planteos de Hannah Arendt, de Nancy Fraser, de Segato, de Richard Sennett en su obra, por ejemplo, El respeto, de Axel Honneth, digamos, de los paradigmas decoloniales. Entonces la pregunta, para quienes son argentinos sabrán de quién hablo, cuando a Atahualpa Yupanqui, que es un gran folclorista argentino, le preguntaban qué hay de nuevo, él decía, más bien tienen que preguntarme qué hay de viejo. Entonces, en realidad, lo que yo traigo hoy acá es invitarlos a pensar en qué hay de viejo, porque muchas veces, como también decimos, hay mucho descubridor de la pólvora, ¿no? Que traen, por ejemplo, que pensar en un trabajo social situacional es algo nuevo, cuando el concepto de situación es de los pragmatistas, es de William Thomas, y ya la Escuela de Chicago lo planteaba con mucha anticipación, ¿no? Entonces, esto no significa repensar y reconceptualizar algunas formas de pensar, por ejemplo, la cuestión social, solo a título de ejemplo, ¿no? Cuando pensamos la cuestión social desde las perspectivas marxistas más tradicionales, lo único que se toma en cuenta es la contradicción capital-trabajo como única fuente de dominación y de opresión, y no toman en cuenta el impacto del colonialismo, y recién ahora están empezando a considerar el patriarcado como estos tres sistemas de dominación, donde claramente encontramos la noción de interseccionalidad claramente digamos, como forma de comprender las múltiples determinaciones que hacen a los procesos y a los problemas sociales. Entonces, esto nos llama a pensar cómo poner en diálogo las tradiciones disciplinares con el movimiento de mujeres, de cómo tejer red, de cómo pensar, digamos, esta relación entre colonialismo y patriarcado, cómo pensar lo que nos traen los transfeminismos, una vez
una colega hace ya años, una colega marxista dijo, la marcha del orgullo convoca mucha más gente que el 1 de mayo, nos tenemos que hacer alguna pregunta, ¿no? Claramente los transfeminismos están poniendo en tela de juicio todos nuestros principios de una sociedad heteropatriarcal, cis, heteronormada, para dar lugar a nuevas formas de pensar, de incorporar la cuestión de la violencia simbólica, la violencia epistémica, la injusticia epistémica, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a poder entrar en diálogo, en conversación entre las generaciones y por ahí pensar en diálogos y debates actuales posibles con lo que son las políticas de cuidado, con las políticas de reconocimiento, con la dimensión humana, con lo que Didier Passan llama la razón humanitaria, con la cuestión del respeto, y esto en el marco de, si miramos las tendencias actuales en relación a lo que es el retorno del sujeto, el giro afectivo y toda esta relación, realmente encontramos que no hay nada nuevo, no es que no hay nada nuevo, lo que quiero decir es que leyendo a Concepción Arenal y su profunda concepción humanista, leyendo a nuestras pioneras, vamos a ver cuán adelantadas estuvieron a teorías que algunas hoy se retoman como muy novedosas, pero bueno, yo creo que tenemos que recuperar este ADN que corre por nuestras venas, por nuestro estar siendo trabajadores y trabajadoras sociales digamos, en estos contextos tan complejos, donde, bueno, tener este respaldo es muy tranquilizador de alguna manera saber que no estamos solas, sino que tenemos nuestras ancestras que nos ayudan a caminar por huellas firmes por donde ellas transitaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Realmente un gusto, una cátedra ya a uno, ya de excelencia.